Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar una semana más, ya faltando 3 semanas para los exámenes parciales. Bueno, les había ofrecido mandarles o colgar la grabación de un seminario de problemas sobre ciclos teóricos. Eso lo comencé a hacer el día sábado, pero tuve algunas dificultades en el momento de compartir los archivos, ¿no? Entonces, cuando están ustedes, cuando hay alumnos presentes, entonces cuando no comparto por error, ¿no? En la manipulación, ustedes me avisan. Pero ahí no tenía pues nadie que me avisara, ¿no? Entonces al final de la grabación, que sí resultó que muchas partes no mostraba yo el Excel, solamente aparecía yo hablando. Entonces tuve que cortar el video, volver a grabar gran parte de él. Y entonces, cuando compuse las tres partes, resultó un video que tenía 1,5 GB, ¿no? 1 GB, entonces eso pues lo hizo muy pesado. Y entonces he estado en esos problemas de la grabación, ¿no? Bueno, eso para el siguiente seminario, que sería con respecto al proceso de admisión, ya espero que no ocurran, ¿no? Ya con la experiencia ganada, no van a ocurrir. Pero ya ustedes pueden ver seguramente en el Google Drive estas grabaciones sobre este primer seminario. Ya lo he comprobado, ya se ve, se observa bien, normal. Entonces tienen ahí material para poder visualizar, practicar, ver cómo se resuelven estos problemas, ¿no? Si tuviesen alguna dificultad, entonces me avisan para ver si les puedo ayudar en algo. Bueno, después nosotros estaba contemplado en el sílabo del curso, después de este capítulo de los ciclos teóricos, a continuación hacer un capítulo sobre combustibles y las propiedades de los combustibles para motores de combustión interna. Pero, como este capítulo ya ustedes de alguna forma lo han visto en cursos anteriores, por ejemplo en química, también en termodinámica, nos vamos a saltear para continuar con con el proceso de admisión, que es el primer proceso del ciclo de trabajo de un motor de combustión interna, de cualquier motor, ¿no? De combustión interna. Eh, y después de concluido esto, retomaríamos ese capítulo de combustibles y las propiedades. Ya, no es que no lo vamos a hacer, sino lo vamos a saltear y después vamos a retornar en una semana y media, vamos a retornar a ese capítulo para que eso forme parte también del material teórico que va a incluir el examen parcial. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, lo he mencionado también, en el proceso de admisión se trata de admitir la mayor cantidad de aire o la mayor cantidad de mezcla fresca en el motor, de tal forma que en el proceso de combustión se pueda desprender la mayor cantidad de calor y por lo tanto el motor desarrolle la mayor potencia posible para cualquier régimen de trabajo del motor, ¿no? No solamente para el régimen nominal, no solamente para el régimen de altas velocidades, sino hay que considerar que hay que optimizar el proceso de admisión para cualquier régimen del motor, considerando más aún que los motores de automóviles generalmente trabajan la mayor parte del tiempo en condiciones de alto tránsito, de bajas velocidades. En esas condiciones, el motor trabaja a baja velocidad y a bajas cargas. Eso es típico de las grandes urbes, ¿no? De las grandes ciudades donde el tránsito es muy lento, ¿no? Entonces, eso obliga a que el motor en esas condiciones también trabaje en forma óptima. Y para que ocurra, el proceso de admisión también tiene que optimizarse. Vamos a ver en este capítulo cuáles son los factores que influyen mayormente en este proceso, cómo nosotros podemos mejorar el proceso de admisión en aras de que la potencia del motor, la eficiencia del mismo y las emisiones contaminantes disminuyan
en cualquier régimen de trabajo, sobre todo en las condiciones de mayor frecuencia de uso, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a compartir pantalla para que ustedes, para poder explicar esto. No sé si antes tienen preguntas. De repente con el video que he colgado, de repente hay dificultades, o con respecto a lo que acabo de mencionar sobre el proceso de admisión. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos de inmediato a comenzar a explicar qué es lo referente a este proceso. A ver. Bueno, ahí se ve el esquema en la carátula de la presentación, ¿no? Es decir, los sistemas de admisión y de escape. Siempre estos dos sistemas están interrelacionados, ¿no? Para que la admisión, para el proceso de admisión sea eficiente e ingrese la mayor cantidad de aire y de mezcla o de mezcla aire-combustible, es imprescindible que el escape también se realice óptimamente. Los dos procesos están interrelacionados. Si el proceso de escape no fuese eficiente, entonces no se va a poder optimizar el proceso de admisión. Por eso vean ustedes, ahí se muestra en color celeste lo referente a la admisión, ¿no? Se ve el eje de levas, se ven las válvulas, dos válvulas de admisión. Esa es la tendencia en la actualidad, tener 4 válvulas, ¿no? 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. Las de escape son, que es lo que está pintado de color rojo, son los gases calientes que salen al exterior. Tienen su propio árbol de levas. Los ejes de levas están en la culata. En los motores modernos de automóviles a gasolina o a gas, los ejes de levas generalmente están en la parte superior, en la culata. Antiguamente los ejes de levas estaban en la base del monobloc, como todavía subsiste en muchos motores diésel, ¿no? En la gran mayoría de motores diésel, el eje que se de levas está en la parte inferior del monobloc. Solamente los motores modernos de gasolina están encima de la culata. Bueno, ahí se puede ver esquemáticamente, es decir, tanto el sistema de admisión, el tubo que está vertical a la parte izquierda, y el tubo de escape que está en la parte inferior izquierda, el tubo horizontal, ¿no? Donde se nota claramente la presencia del silenciador. En la parte inferior central se encuentra el cilindro, ¿no? El esquema de un cilindro con su pistón. Pistón, la biela y la manivela, ¿no? Lo que se encierra dentro del lazo verde, como mencioné hace un momento, es el sistema de admisión. Este sistema de admisión comprende una serie de accesorios, a través de los cuales pasa o ingresa el aire o la mezcla aire-combustible. En la parte superior, obviamente en todo motor, tiene que haber un filtro de aire. Un filtro que retenga las partículas sólidas suspendidas en el aire. Este filtro tiene que cumplir doble función simultáneamente, funciones contradictorias, ¿no? Contrarias. Por un lado, debe retener las partículas sólidas suspendidas en el aire, pero debe permitir el ingreso libre del aire con la mayor facilidad. Solamente debe retener las partículas sólidas, pero al aire le debe permitir ingresar con facilidad. Eso está en la parte superior, ¿no? Está aquí. Es el filtro. Después tenemos en los antiguos motores de gasolina, había un sistema que se encargaba de suministrar de combustible al motor. Digo antiguo porque ya en los países desarrollados, los motores de automóvil ya no tienen carburador, ¿no? Todos funcionan con inyección de gasolina, con inyección electrónica de gasolina.
ya he mencionado que la tendencia actual en la construcción de motores de gasolina es la inyección directa de gasolina, ¿no? Inyectores que inyectan la gasolina directamente al cilindro del motor. Entonces, este sistema con carburador es ya obsoleto. Sin embargo, la explicación de lo que ocurre en el sistema de inyección es muy fácil de explicar utilizando este elemento. Es muy didáctico, ¿no? En otras palabras, es didáctico explicar con un carburador. Entonces, acá vean ustedes, este es el carburador, todo este elemento, con sus válvulas. Hay una válvula mariposa, y hay una válvula shock. Después tenemos el elemento más importante, el venturi. Ya ustedes saben qué cosa es un venturi, ¿no? El venturi es un tubo con sección variable, que va variando a lo largo del eje, va cambiando la sección. La parte inicial es convergente. Hay una garganta y después diverge, ¿no? Una parte divergente. La forma del venturi se procura que sea lo más aerodinámico posible. Sin embargo, por cuestiones de tamaño, de disponibilidad de espacio, no puede ocupar mucho espacio este venturi, ¿no? Por eso no es exactamente aerodinámico. Produce ciertas pérdidas. Después tenemos una cuba, esta es la cuba de combustible, con su válvula de flotador. Una válvula de flotador. Entonces, cuando esta mariposa se cierra para regular la cantidad de mezcla que ingresa al motor, obviamente que al cerrar estamos obstruyendo el paso del aire. Y entonces esa obstrucción del paso del aire repercute en los demás procesos del motor, como ya he mencionado anteriormente, ¿no? No es que simplemente cierro la válvula y se regula la cantidad de mezcla y ahí acabó todo. No, sino que al cerrar la mariposa y al obstruir el paso del aire, estamos estrangulando su ingreso al motor. Estamos reduciendo la presión dentro del cilindro del motor, en todo el ciclo, en todo lo que queda del ciclo. Es decir, al final de la compresión, la presión va a disminuir radicalmente. Y eso va a implicar que la chispa que salte va a ser débil. Cuando la chispa eléctrica salta en una atmósfera de baja densidad o de baja presión, su potencia disminuye radicalmente. Eso va a hacer que el encendido sea débil. Eso a su vez va a repercutir en el proceso de combustión. Las reacciones químicas de combustión no van a ser rápidas, ¿no? Van a ser lentas y un poco deficientes. Eso ocurre cuando nosotros estrangulamos al cerrar la válvula de mariposa. Ya, no es que simplemente la cerramos y no pasa nada, sino que hay una serie de repercusiones. ¿Ya? Ahora, hay otros accesorios que producen pérdidas, sobre todo la misma válvula. Cuando el aire trata de ingresar y estando la válvula abierta, la sección de paso a través de la válvula es una zona muy estrecha, muy angosta, muy pequeña en otras palabras, ¿no? Eso estrangula notablemente el paso del aire. Entonces, esta válvula de admisión es un accesorio muy importante que en la mayoría de casos es el elemento que restringe principalmente el ingreso del aire. También tenemos los codos, ¿no? Aquí se muestra un solo codo, pero en algunas instalaciones, en algunos automóviles, a lo largo del sistema de admisión hay una serie de codos o cambios de dirección. Esos codos producen pérdidas. Todos los accesorios hidráulicos producen pérdidas de presión. ¿Está bien? Incluso las paredes internas, es decir, a pesar que pueden estar muy pulidas, ¿no? Muy rectificadas, sin embargo, las asperezas, las rugosidades, producen pérdidas de presión cuando el fluido, cuando el aire pase por la tubería. A esas pérdidas, ya saben ustedes, se le llama pérdidas primarias. Las pérdidas que producen las rugosidades se llaman pérdidas primarias. Y las que producen los accesorios se llaman pérdidas secundarias.
ya que si el filtro, el venturi del carburador, la válvula de mariposa, la válvula de admisión, los codos, son pérdidas secundarias. Esas pérdidas secundarias en un motor son las más importantes. En una instalación de agua, las pérdidas secundarias dependen. Generalmente son pequeñas, ¿no? Las pérdidas primarias son las más importantes cuando las tuberías son de longitudes grandes. Pero en un motor, las pérdidas secundarias son las más importantes. Las pérdidas primarias son insignificantes comparativamente. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos, por lo tanto, que tratar de reducir al máximo las pérdidas hidráulicas que se producen en esta tubería de admisión, en este sistema de admisión, desde que ingresa el aire por el filtro hasta el ingreso del aire a la cámara de combustión, al cilindro del motor. Ya, todo eso comprende el sistema de admisión. Y es menester de nosotros reducir al máximo las pérdidas en cualquier régimen, ¿ya? Sobre todo en los regímenes de alta velocidad. Ahora, les mencioné al inicio de que siempre están relacionados los procesos de admisión y escape. Entonces, tenemos que ver también lo correspondiente al sistema de escape. El sistema de escape es esto que se está marcando de rojo, ¿no? ¿Qué comprende? Comprende desde la válvula de escape, en la actualidad, los motores de automóvil y los motores diésel automotrices también, muchos tienen 4 válvulas, 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. Obviamente eso es para permitir que ingrese mayor cantidad de aire y también permitir que se evacúen los gases de escape con mayor facilidad. Mientras mayor es el área de paso de estas válvulas, mayor va a ser la admisión de aire puro y la evacuación de gases quemados. Después tenemos el silenciador, ¿no? El silenciador es un accesorio del escape que, a pesar que produce pérdidas de presión, es decir, impide que los gases salgan, sin embargo, es imprescindible para reducir el nivel de ruido que produce el motor, ¿no? Que sería pues totalmente inaceptable, intolerable, que un motor de automóvil o de un vehículo público pues haga un ruido que perturbe a las personas, ¿no? Que contamine sonoramente el ambiente. Entonces, este silenciador, como tiene una serie de agujeros y restricciones, que se produce pérdidas, que se impide la evacuación fácil de los gases de escape. ¿Ya? Ahora, en los motores de gasolina, adicionalmente pueden haber otros accesorios. Por ejemplo, antes del silenciador, antes que los gases entren al silenciador, aquí en esta zona, hay otro accesorio que está acá. Y ese accesorio se llama convertidor catalítico. Convertidor catalítico. En los motores de gasolina, ¿no? ¿De qué se encargan estos convertidores catalíticos? El motor, por más eficiente que sea la combustión, siempre como productos de escape, como gases de la combustión, en su contenido va a haber monóxido, va a haber hidrocarburos, así se representa HC, y van a haber óxido de nitrógeno, los NOx. Entonces, es necesario que estos elementos terminen de quemarse. ¿Y dónde terminan de quemarse? Precisamente en el convertidor catalítico. El CO se va a convertir en CO2. Para eso hay que agregar al convertidor oxígeno. Mediante un pequeño compresor se le adiciona oxígeno para que reaccione con el monóxido, ¿ya? Y se forme el CO2. El CO2, como sabemos, no es tóxico. Produce efecto invernadero, es cierto, pero eso es inevitable. Todo motor que quema combustibles fósiles va a emitir de todas maneras CO2.
Pero el CO2, a pesar de que produce el efecto invernadero, pues no es tóxico, ¿no? En las gaseosas nosotros lo consumimos. En las gaseosas, en la Coca-Cola, en la Inca-Cola, eso tiene CO2. Ahora, los hidrocarburos también hay que terminar de combustionarlos, de quemarlos, porque también son tóxicos. Entonces también se le agrega oxígeno para que se formen, ¿qué cosa? Vapor de agua y CO2. El hidrógeno del hidrocarburo se mezcla con oxígeno para formar vapor de agua. Y el carbono del hidrocarburo se combina con el oxígeno para formar CO2. El NOx, es decir, se lo disocia, se lo reduce, hay que disociarlo. ¿Para qué? Para que en la reacción de disociación se forme el N2 y se forme el oxígeno. Todo eso se hace en el convertidor catalítico. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar después, pero quiero que ustedes ya lo busquen en internet. ¿Qué cosa es un convertidor catalítico? ¿Está claro? La presencia de ese convertidor en los vehículos modernos es imprescindible por las normas rigurosas de anticontaminación, ¿no? Por las normas ecológicas. Sin embargo, por su presencia produce también pérdidas, al igual que el silenciador. El silenciador también produce pérdidas de presión. Obstruyen la salida de los gases, en otras palabras. Generalmente los elementos más angostos, más estrechos, por donde salen los gases, también es la válvula de escape. Así como para la admisión, la zona más angosta es la misma válvula de admisión, es la que en última instancia, la que determina la cantidad de aire que ingresa al motor. Lo mismo ocurre en el escape. La zona más angosta es la propia válvula. Por supuesto, los otros accesorios contribuyen a restringir aún más la salida. ¿Ya? Contribuyen de todas maneras. Es decir, obstruyen la salida de los gases. ¿Se ha entendido eso, por favor, lo que he explicado? Profesor, Sí, profesor. Sí. Ya, alguien quería preguntar, por favor. sí, una consulta. Entonces, el convertidor catalítico es más que nada para reducir los gases de escape, ¿no? Efectivamente, para poder cumplir con las normas anticontaminación. Es decir, acá en el Perú, como en cualquier país del mundo, en las grandes ciudades, hay que decir revisiones técnicas, planta de revisiones técnicas, ¿no? Que los vehículos tienen que pasar periódicamente, cada cierto tiempo. Entonces, ¿ahí qué cosa miden? Miden los tres gases que he mencionado, ¿no? El monóxido, los hidrocarburos y además los NOx. Y para que esos contaminantes estén por debajo de los límites máximos permisibles, es necesario la presencia imprescindible de ese convertidor catalítico, además de que todo el sistema de combustión funcione bien. Ahora, lo que ha aparecido en la pantalla, en la parte central, aquí en este diagrama presión-volumen, se está mostrando solamente una parte del diagrama PV del ciclo de trabajo de un motor. Se está mostrando lo correspondiente al proceso de escape y de admisión. Por ejemplo, el escape comienza en el punto 1. Ahí comienzan los gases a salir. Después que se han expandido, en ese momento, cuando el pistón está cerca del punto muerto inferior, se abre la válvula de escape y los gases comienzan a salir a gran velocidad por la propia energía térmica que tienen, ¿no? Por la temperatura y la presión. Entonces salen a gran velocidad de 1 a B. A esa parte del escape se le llama escape forzado. Escape libre, perdón. Escape libre. Los gases salen por su propia energía térmica. Ahora, en este escape libre sale la mayor parte de gases. Más o menos el 60% de los gases quemados
salen en este proceso rápido de 1 a B, a gran velocidad. ¿Ya? Pero después, vean ustedes, el pistón comienza a subir del punto muerto inferior al punto muerto superior. A esta parte del escape se le llama escape forzado. Escape forzado. El escape forzado acaba en el punto 2. En el punto 2 se cierra la válvula de escape. Cierre de la válvula de escape. En el punto 1 es la apertura de la válvula de escape. Ahora, antes que el pistón llegue al punto muerto superior, vean ustedes que faltando algunos grados antes, se abre la válvula de admisión en el punto 3. Es la apertura de la válvula de admisión. ¿Ya? Ahora, el proceso de admisión prosigue hasta cuando el pistón comienza a descender. Ese descenso del pistón es el que provoca la mayor cantidad o succión de aire. A partir del momento que comienza a haber vacío, más o menos aquí, comienza a haber vacío, ese vacío es el que provoca el mayor ingreso del aire o de mezcla aire-combustible. Ya cuando el pistón se mueve del punto muerto superior al punto muerto inferior. Pero vean ustedes, el proceso de admisión no acaba en el punto A, no acaba en el punto muerto inferior. Acaba un poco después, en el punto 4. El punto 4 es el punto de cierre de la válvula de admisión. Entonces, eso ocurre en todos los motores. ¿Ya? Que si las válvulas de admisión y escape se abren antes de los puntos muertos respectivos. Y estas mismas válvulas se cierran después de que el pistón ha pasado por los otros puntos muertos. De tal forma que en un motor de 4 tiempos, tanto el proceso de admisión como el proceso de escape duran más de una carrera o duran más que 180 grados de giro del cigüeñal. ¿Está bien? Ahora hay que explicar por qué ocurre eso, por qué las válvulas se abren antes. Por ejemplo, ¿por qué la válvula de escape se abre antes del punto muerto, antes que el pistón llegue al punto muerto inferior? ¿Qué cosa ganamos con que la válvula de escape se abra antes? Si nosotros abrimos la válvula antes, entonces eso estamos permitiendo que los gases por su presión, los gases que se están expandiendo, por efecto de su presión y de su temperatura, escapen fácilmente al exterior. Claro, alguien podría reclamar y decirme, ¿no? Pero estamos perdiendo energía expansiva de los gases. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos perdiendo un poquito de trabajo. Pero hay que indicar de que la mayor parte de trabajo se produce cuando el pistón está a la más alta presión, cuando comienza la combustión. Ahí sí los gases quemados tienen gran capacidad de trabajo. Ya cuando el pistón está cerca del punto muerto inferior, ya la cantidad de trabajo que pueden realizar los gases es limitada, es muy pequeña. Y es preferible que la válvula de escape se abra y que permita eso la evacuación rápida de los gases. Así ganamos más. ¿Ya? Abriendo anticipadamente la válvula ganamos más que el trabajo que se podía perder de expansión. El trabajo que se pierde de expansión es ínfimo. ¿Está bien? Entonces, aprovechamos nosotros la energía de los gases para que estos salgan rápidamente. Ya después, en el escape forzado, el movimiento del pistón es el que se encarga o es el que ayuda a evacuar los gases, ¿no? Además, mientras antes abramos la válvula de escape, entonces en el escape forzado ya van a quedar pocos gases y la oposición para eliminarlos va a ser pequeña. Si nosotros nos demoramos en abrir la válvula de escape, entonces durante el escape forzado va a haber mucha resistencia a los gases a quedarse, va a haber mucha resistencia a salir, a ser expulsados. Entonces, esa es otra razón también
por la cual la válvula de escape hay que abrirla antes, para que durante el escape forzado no haya mucha resistencia a ser evacuados. Entonces, ahora nos queda, hay que explicar por qué la válvula de escape se cierra después del punto muerto superior. ¿Por qué no se cierra en el punto R, cuando el pistón llega al punto muerto superior? Exactamente. Si nosotros observamos el diagrama, la presión en R, la presión de los gases en el punto R, es mayor que la presión atmosférica. La presión atmosférica es esta, ¿no es cierto? Esta de acá. Y la presión de los gases en el punto R es mayor que la presión atmosférica. Entonces nosotros sabemos por nuestro curso de mecánica de fluidos y de forma intuitiva que si los gases están a una mayor presión que la presión atmosférica, entonces estos gases van a salir del recipiente que los contiene de forma natural. ¿No es cierto? Basta que la válvula de escape esté abierta para que los gases salgan por sí solos por efecto de la presión. Como la presión dentro del cilindro es mayor que la presión atmosférica, los gases van a salir solos. Ya el pistón ya no los empuja, ya más bien el pistón está retrocediendo hacia el punto muerto inferior. Sin embargo, los gases van a seguir saliendo por diferencia de presiones. De R hasta el punto 2 aproximadamente, los gases van a tratar de salir solos por diferencia de presiones, aprovechando la inercia de estos, ¿no? Se aprovecha la inercia de salida de estos gases. Haríamos mal nosotros en cerrar la válvula de escape justo en el punto muerto superior, ¿no? Estaríamos evitando que una cantidad adicional de gases residuales todavía sigan eliminándose. Ahora, ¿por qué la válvula de admisión se cierra o se abre antes del punto muerto superior? Voy a borrar las anotaciones para que no confundir, ¿eh? A ver. El punto 3 mencioné que era la apertura de la válvula de admisión. Entonces, ¿por qué se abre la válvula de admisión en el punto 3 si la presión en 3 es mayor que la presión atmosférica? Es decir, no hay vacío en el punto 3. Y si no hay vacío, entonces el aire no va a tratar de ingresar del medio exterior, del ambiente. Más bien podría ocurrir algo contrario a lo que deseamos. ¿Qué podría ocurrir? Que los gases de escape no solamente salgan por la válvula de escape, no solamente salgan por el sistema de escape, sino también por la válvula de admisión. ¿No es cierto? Si la presión en 3 es mayor que la presión atmosférica, entonces los gases de escape van a tratar de salir a través del tubo de admisión. Pero eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque en el tubo de admisión pueden haber gotitas de combustible que han quedado ahí pegadas. Gotitas de combustible líquido. Y los gases calientes, los gases de escape están a una temperatura de 700 grados, 600 grados. Es suficiente como para que se autoenciendan ese combustible que está ahí. Ahora, por otro lado, en los motores modernos, en el sistema de admisión, no solamente hay una tubería, hay sensores electrónicos para automatizar el funcionamiento del motor. Los materiales no son de acero todos, algunos son heavies, son plásticos. El filtro de aire es de papel, ¿no? El filtro de aire que está acá arriba es de papel, de cartón. Entonces, que salga una llamarada de gases ardientes va a destruir, va a quemar ese sistema de admisión.
Es peligroso eso, ¿no? ¿Por qué se abre entonces la válvula de admisión antes de tiempo, anticipadamente? Si hay este peligro inminente de que los gases de escape salgan por ahí. Ahora, la pregunta es, si supongamos que salieran, que hubiese la tendencia de que los gases salgan por ahí, ¿hay el peligro de que la cantidad de gases sean muy abundantes? ¿Acaso la válvula de admisión en ese momento, en el punto 3, que recién comienza a abrirse, ya está muy abierta en ese momento o recién comienza a abrirse? La respuesta yo mismo lo estoy diciendo, ¿no? Recién está comenzando a abrirse. Entonces, la sección de paso para los gases de escape que eventualmente podrían escapar a través de la válvula de admisión serían en cantidades mínimas, exiguas, porque la válvula de admisión recién se está abriendo, ¿no? Si es que ocurriese este peligro. Y de hecho que va a ocurrir, ¿no? Porque P3 es mayor que P0. Pero hay un fenómeno que se llama efecto eyector. Efecto eyector. ¿No es cierto que en el punto 3 los gases de escape están saliendo con gran rapidez a través de la válvula de escape? Estos gases de escape están saliendo a gran velocidad a través de la válvula. A gran velocidad. Esa velocidad es muy alta en estas zonas cercanas a la válvula. ¿No es cierto? Cercanas a la válvula, esa velocidad de los gases de escape es muy alta. ¿Qué creen ustedes que ocasione esa alta velocidad de los gases que están saliendo a través de la válvula de escape? Desde el punto de vista de la presión. ¿No creen ustedes que va a haber un efecto de succión? La salida de los gases a gran velocidad Disminuye la presión. provoca vacíos locales. No en todo el cilindro, pero en esa zona de las válvulas producen un alto vacío. ¿Y ese vacío de qué se encarga? De succionar el aire que está en las inmediaciones de la válvula de admisión. ¿Está bien? A eso se le llama efecto eyector o efecto sifón. Para explicar mejor este efecto sifón, voy a poner un ejemplo más claro. ¿Qué cosa es lo que estoy mostrando ahí? Un pulverizador de pintura para pintar autos, por ejemplo. Un pulverizador de pintura para pintar. ¿En qué consiste este pulverizador? Bueno, el pulverizador trabaja con aire comprimido, ¿no? El pulverizador trabaja con un compresor, con aire comprimido. Y aquí lo tenemos aquí un regulador, ¿no? Un regulador del aire a presión. Y aquí tenemos un gatillo, ¿ya? Acá abajo, como se muestra, tenemos el recipiente de pintura. Y entonces el aire a presión lo hacemos que pase por esta manguera, por el interior del pulverizador, y sale acá por una boquilla. En la boquilla tiene una garganta, y lo hacemos que el aire pase por esa garganta. En esa garganta, la velocidad del aire se vuelve máxima. La velocidad del aire en la garganta de la boquilla se vuelve máxima. Y entonces, ¿qué le pasa a la presión? La presión en esa zona disminuye y se forma vacío. Ese vacío, ¿qué efecto va a tener sobre la pintura que proviene de este recipiente? ¿No es cierto que si hay vacío acá
y en la parte inferior del recipiente está la presión atmosférica, va a haber una succión de la pintura desde el recipiente hasta la boquilla. La pintura va a comenzar a subir por succión. Llega a la boquilla y encuentra la corriente de aire. Y la corriente de aire lo pulveriza. Pulveriza la pintura. Ahora, si yo abro más la manguera, la pulverización va a ser más fina y la succión va a ser más potente. La succión de la pintura va a ser más potente. ¿Qué va a pasar si yo cierro esta válvula? No totalmente, pero la cierro en gran magnitud. ¿No es cierto que ese efecto de succión, que le vamos a llamar efecto sifón, va a disminuir? Mientras la válvula esté abierta, el sifón y el pulverizador va a funcionar muy bien. Pero si yo cierro esta válvula, paulatinamente, ese efecto sifón va a ir comenzando a disminuir. En el motor también ocurre ese efecto sifón. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde ocurre el efecto sifón? Ocurre cuando los gases de escape tratan de salir por la válvula de escape, porque la válvula de escape todavía está abierta y los gases salen a gran velocidad, ¿no? En la zona de la válvula salen a gran velocidad. Aquí esta alta velocidad produce vacío local, vacío local, en esas zonas. Y ese vacío local se encarga de succionar aire fresco para llenar esos vacíos. Por eso es que la válvula de admisión se abre antes, para aprovechar el efecto sifón. Ahora la pregunta es, ¿ese efecto sifón siempre va a ocurrir a cualquier velocidad del motor? ¿O solamente será notorio cuando el motor trabaje a altas velocidades y cuando los gases de escape salgan, por lo tanto, a altas velocidades? ¿No es cierto que es lógica mi comentario? Que el efecto sifón va a funcionar cuando el motor trabaje a altas velocidades, porque eso va a permitir que los gases también salgan a alta velocidad. Cuando el motor trabaje a baja velocidad, el efecto sifón casi desaparece. ¿Está bien? Casi desaparece. Y entonces, el único factor que me va a evitar el peligro de que el tubo de admisión se incendie es que la válvula de admisión recién se está abriendo. En cambio, en altas velocidades, ese efecto sí es positivo. El efecto sifón sí es positivo, porque me va a permitir que una cantidad adicional de aire ingrese. ¿Está claro? Ahora, la última pregunta. ¿Por qué la válvula de admisión se cierra después? Este es el ángulo de cierre de la válvula de admisión. ¿Por qué se cierra después que el pistón pasa por el punto muerto inferior? ¿Por qué no se cierra en el punto A? La respuesta, si yo observo el gráfico, es evidente, ¿no? Porque en el punto A, la presión P sub A es menor que la presión atmosférica. En otras palabras, en el punto A todavía hay vacío. Y si todavía hay vacío, entonces todavía podemos succionar más aire. Noten ustedes que incluso de A hasta el punto 4, ya cuando el pistón está subiendo, ¿no? A partir del punto A, el pistón ya está subiendo. Pero sin embargo, en todo este tramo, la presión todavía es de vacío. Desde A hasta 4, la presión es de vacío. ¿Cuándo debería cerrarse la válvula de admisión? ¿Cuál sería el momento más oportuno para que se cierre la válvula de admisión? ¿No es cierto que cuando la presión dentro del cilindro aproximadamente sea igual a la presión atmosférica? Y eso ocurre en el punto 4. En el punto 4, la presión dentro del cilindro aproximadamente es igual a la presión atmosférica. Y por lo tanto,
ahí debería cerrarse la válvula de admisión. No antes. Antes del punto 4, la válvula de admisión todavía debería seguir estando abierta para aprovechar el vacío que hay, para que ingrese más aire. Gracias a la inercia. Como el aire está ingresando con inercia, no hay que cerrar la válvula en el punto A, porque todavía tiene velocidad a través de la válvula. Si cerramos la válvula intempestivamente en ese momento, estamos impidiendo que más aire ingrese, ¿no? Entonces, hay diversas formas de explicar por qué la válvula de admisión se cierra después del punto muerto inferior, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ha entendido, por favor? ¿Lo que he explicado se ha entendido? Sí, profesor. Sí, ingeniero. ¿Ya? Ahora, una de las explicaciones más rápidas, ¿no? Es decir, y más evidentes es que mientras más tiempo estén abiertas las válvulas, obviamente mayor va a ser la cantidad de aire que ingrese al motor o mayor va a ser la cantidad de gases que se van a evacuar por el sistema de escape. ¿Ya? Pero tampoco podemos mantenerlas mucho tiempo abiertas, ¿no? Por ejemplo, la válvula de admisión, si nosotros exageramos y la cerramos muy tarde a la válvula de admisión, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué pasa si el punto 4 lo ubicamos más a la izquierda? Aquí, por ejemplo. Si nos demoramos más de la cuenta, entonces ya el pistón está subiendo. Y si la presión comienza a ser mayor que la atmosférica, si la presión comienza a ser mayor que la atmosférica, ¿qué va a pasar? No es cierto que el pistón va a comenzar a empujar el aire que ya había ingresado al cilindro. Lo va a empujar hacia afuera, hacia el tubo de admisión. Entonces las válvulas tienen que cerrarse en el momento más oportuno, cuando ya no haya diferencia de presiones. ¿Está claro? Tampoco podemos cerrar la válvula de escape muy tarde, ¿no? ¿Qué pasa si la válvula de escape lo cerramos aquí? En este punto, por ejemplo, 2, acá. En el punto 2, ya la presión dentro del cilindro es de vacío. Y si la válvula de escape está abierta todavía, ¿qué va a pasar? No es cierto que parte de los gases que ya están acá en la tubería de escape o acá en el silenciador, ¿qué va a pasar con esos gases que están acá? Y acá dentro del cilindro comienza a haber presión de vacío. ¿No es cierto que va a haber un movimiento inverso que se llama reaspiración? Reaspiración, los gases de escape van a ser respirados reaspirados hacia el motor. ¿Eso es bueno o es malo? Por supuesto que es malo, ¿no? Que nuevamente gases que ya habían salido reingresen al cilindro del motor es malo porque esos gases ya no tienen, más que todo van a tener un efecto contaminante. Con el aire fresco que hay dentro, con la gasolina o vapor de gasolina que hay dentro, lo va a contaminar y esa contaminación va a hacer que la combustión y el encendido sean lentos, ineficientes. Entonces los momentos de apertura y cierre deben ser lo más oportunos posibles. ¿Está claro? Ahora, ¿qué cosa ocurre? ¿Cómo se le llama a la etapa o a la fase 3R2? A la fase 3R2, ¿cómo se le llama? Ya ustedes han hecho el primer laboratorio. ¿Cómo le llaman a esta fase? 3R2. Donde las dos válvulas están abiertas. A esa fase se le llama traslapo. ¿Ya? En nuestro medio hay una tendencia a llamarle traslape. Ya pueden llamarlo de las dos formas, traslapo o traslape, aunque técnicamente lo correcto es traslapo de válvulas. Pero en nuestro medio le llaman traslape, ya no importa, pueden utilizar ese término. Traslape. También se le llama cruce de válvulas. Cruce de válvulas. Las dos válvulas están abiertas simultáneamente, pero
La válvula de admisión recién se está abriendo en el traslapo. Y la válvula de escape se está terminando de cerrar. Entonces, en ese momento de traslapo, las válvulas están casi cerradas. ¿Ya? No están totalmente abiertas, están casi cerradas. Por si acaso. ¿Ya? Sin embargo, es muy útil el traslapo, sobre todo a altas velocidades del motor. A alta velocidad del motor es importante el traslapo. ¿Por qué? Porque ahí ocurre el efecto sifón a altas velocidades. Y además sabemos ya que los gases de escape, en la mitad del traslapo por lo menos, pueden salir todavía al exterior, ¿no? Desde el punto R hasta el punto donde la presión se hace atmosférica, los gases de escape todavía pueden salir. A este diagrama que está acá abajo se le llama diagrama circular. Diagrama circular de distribución. ¿Distribución de qué? Distribución de apertura y cierre de válvulas. Simplemente le pueden llamar diagrama circular de distribución. Se sobreentiende que es de las válvulas. ¿No? Ahora, esto de acá es un artículo de internet que tiene un hipervínculo. Yo les recomiendo mucho, ¿ya? Cuando le digo recomiendo mucho es porque tiene algo que ver con los exámenes. Entonces, información valiosa que puede intervenir o haber en los exámenes. Avance y retraso de válvulas, y acá 4 válvulas. La tendencia actual, este es otro artículo de internet. La tendencia actual en los motores rápidos, a gasolina o diésel, es tener 4 válvulas, 2 de admisión y 2 de escape. Ahora, vean ustedes, acá en este gráfico, en este diagrama, estoy graficando en función de phi. ¿Qué cosa es phi? En este gráfico de acá de la biela y la manivela. ¿Qué cosa es phi? Phi es el ángulo que hace la manivela del cigüeñal con el eje del cilindro. Este ángulo. Cuando el pistón está en el punto muerto superior, phi vale 0. ¿No? Después de 180 grados, nuevamente la biela y la manivela están alineadas. Cuando el pistón está en el punto muerto inferior, están alineadas, biela y manivela. Las dos alineadas. ¿Está bien? Entonces, este ángulo vamos a utilizarlo con bastante frecuencia de aquí en lo sucesivo. Es el ángulo que hace el cigüeñal o la manivela del cigüeñal con el eje del cilindro. ¿Está bien? Este ángulo delta de phi, ¿qué cosa era? ¿Cómo le habíamos llamado? Le habíamos llamado traslapo. ¿Qué cosa era el traslapo? Era el lapso, era la fase durante el cual las dos fases estaban abiertas, ligeramente abiertas. ¿No? La válvula de admisión está comenzando a abrirse y la válvula de escape está terminando de cerrarse. Estas campanas, roja y azul, ¿qué cosas son? ¿Qué cosa es HE y HA? Son los levantamientos o alzadas de las válvulas. Cuando comienzan a abrirse, ¿cuánto se levantan? HE es el levantamiento o alzada de la válvula de escape. Levantamiento o alzada. Y HA es el levantamiento o alzada de la válvula de admisión. Son muy parecidas, ¿no? Estas campanas están relacionadas con el perfil de las levas, de la leva de admisión y de la leva de escape, ¿no? Ustedes saben que las válvulas se abren por acción de unas levas, y la geometría de las levas es la que determina el levantamiento. Noten ustedes las magnitudes de estos levantamientos. Levantamiento máximo para una válvula de un automóvil estándar,
más o menos 7 milímetros, 8 milímetros. No crean ustedes que se levanta medio metro, ¿no? 7 milímetros, 8 milímetros, el máximo levantamiento para motores pequeños. En el mecanismo biela-manivela, vean ustedes, la longitud de la biela la hemos llamado L. El radio de la manivela, R. ¿Ya? Es muy frecuente la relación R sobre L. A esta relación se le llama también lambda. R sobre L, la relación lambda. Es una relación geométrica. ¿Ya? Profesor, Sí. disculpe, mencionó que el H era el levantamiento de las válvulas, ¿no? HE es el levantamiento de la válvula de escape. E de escape. HA es el levantamiento de la válvula de admisión. Muchas gracias. Ya, muy bien. La curva verde es cómo cambia la presión, ¿no? Cómo cambia la presión del cilindro a lo largo de phi. Noten ustedes que para un movimiento circular uniforme del cigüeñal, se supone que el movimiento cigüeñal es uniforme, ¿no? Es decir, el volante, que es una masa que está unido al cigüeñal, una masa de metal, un disco de metal de gran momento de inercia, ayuda a que el momento del cigüeñal sea uniforme. Entonces podemos considerar que phi y el tiempo son proporcionales. Phi es proporcional al tiempo que transcurre. Bueno, aquí tenemos los levantamientos o alzadas, ¿no?, de las válvulas de escape y de admisión. Es lo que hemos visto, ¿no? El delta, se ha agrandado esta zona de acá, donde tenemos el traslapo. Lo hemos agrandado y este es el traslapo. El traslapo es desde el momento en que la válvula de admisión se abre hasta el momento en que la válvula de escape se cierra. Durante este tiempo, durante esta etapa, las dos válvulas están abiertas, ligeramente. Ligeramente. Ya. Acá es lo mismo, ¿no? Acá es lo mismo. Esto utilicé para explicar el efecto sifón. ¿Se entendió lo del efecto sifón, por favor? Si el efecto sifón es aprovechar la succión que provoca la salida de los gases de escape para succionar aire fresco. Para succionar aire fresco. Ese efecto sifón solamente es efectivo cuando el motor trabaja a altas velocidades. A bajas velocidades casi desaparece. ¿Ya? El efecto sifón casi desaparece. En los motores sobrealimentados, por ejemplo, con turbocompresor, ¿no? Acá tenemos un turbo y un motor. Esto que está pintado de color rojo es el proceso de escape y de admisión. Este es, por ejemplo, la presión de alimentación de aire. Esta es la presión de escape. La presión de alimentación es mayor que la presión de escape. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que provoca eso? Que la presión de alimentación sea mayor que la presión de escape. Obviamente eso se debe, lo que estoy hablando, ¿no? Que P sub K es mayor que P sub T en esta zona, es por acción del compresor. El compresor está alimentando al motor de aire a presión. ¿Y qué cosa pasa en el traslapo? Cuando las dos válvulas están ligeramente abiertas.
el aire fresco a presión, entra a la cámara y ayuda a empujar a los gases de escape. Ayuda a desalojar a los gases de escape. A ese proceso de desalojo se llama barrido o soplado. El barrido solamente es importante en los motores sobrealimentados. En los motores de aspiración natural no hay barrido. ¿Qué cosa hay en su lugar? En los motores de aspiración natural no hay barrido. ¿Qué cosa hay en su lugar? En su lugar hay el fenómeno que hemos llamado efecto sifón o eyector. Recordemos que ese efecto sifón solamente es efectivo cuando el motor trabaja a altas velocidades. A bajas velocidades es casi inexistente. Y es inevitable que una pequeña cantidad de gases de escape tienda a salir por el tubo de admisión. En esas circunstancias, lo único que limita la salida en gran cantidad de gases de escape es que la válvula de admisión recién se está abriendo. Felizmente. A ver, hay una serie de factores que influyen sobre la cantidad de aire o de mezcla aire-combustible que ingresan a un motor durante el proceso de admisión. Un montón de factores. Por ejemplo, las válvulas, ¿no? Las válvulas, mientras más grandes sean, más aire o más gases van a permitir entrar o salir. ¿No es cierto? Si el levantamiento o alzada crece, si lo que se mueve la válvula aumenta, entonces va a entrar más aire. La cantidad de aire también va a depender del régimen de trabajo del motor, ¿no? Cuando el motor trabaja a alta velocidad, el flujo másico va a aumentar, tanto de aire como de gases de escape. Entonces, la geometría del motor también va a influir. Todos estos factores los vamos a agrupar en 4 factores importantes. Todos ellos. Los vamos a agrupar en 4 grandes factores. ¿Cuáles son estos factores que influyen en la admisión, en el proceso de admisión? El más importante de todos, de lejos, son las pérdidas de presión, o también llamadas pérdidas hidráulicas. ¿A qué se deben estas pérdidas hidráulicas? A la presencia de accesorios. Cuando el aire pasa a través del sistema de admisión, atraviesa todos los accesorios que hay. Filtro, venturi, válvula de mariposa, codos, la válvula de admisión. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos accesorios produce pérdidas. Y esas pérdidas limitan la cantidad de aire que ingresa al motor. Ahora, nosotros sabemos que esas pérdidas dependen del cuadrado de la velocidad. ¿No es cierto? Estas son las pérdidas de presión en altura, ¿no? En altura. Mientras mayor sea la velocidad del flujo, del fluido, a través de ese accesorio, las pérdidas hidráulicas van a crecer con el cuadrado de esa velocidad. ¿Y esta velocidad de qué depende? Esa velocidad depende de la sección de paso. Si la sección de paso de ese accesorio es pequeña, ¿qué le pasa a la velocidad? Obviamente va a aumentar, ¿no es cierto? Por la ecuación de continuidad, si el área es pequeña, por donde pasa un fluido, la velocidad crece. Si la sección de paso se agranda, entonces la velocidad disminuye. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Qué cosa mencioné al inicio de la clase? ¿Cuál era el accesorio que producía mayores pérdidas? ¿Cuál era la zona más angosta por donde pasaba el aire? Ya, quiero que se acuerden de aquí para siempre, ¿ya?
es generalmente la sección de paso de las válvulas de admisión. De todas las secciones, de todos los accesorios, la zona más angosta es generalmente, no siempre, generalmente la válvula de admisión. Y en el sistema de escape, ¿cuál es la sección más angosta? Ahí también, correspondientemente, la sección más angosta es la sección de paso de la válvula de escape. Segundo factor, la presencia de gases residuales. Les había mencionado que el proceso de admisión está intrínsecamente vinculado con el proceso de escape. Si el proceso de escape no se realiza eficientemente, ¿qué va a implicar eso? Que no he podido desalojar a todos los gases quemados provenientes de la combustión del ciclo anterior. ¿Ya? No todos los gases han sido evacuados. Una cantidad quedó atrapada dentro del cilindro. ¿No creen ustedes que la presencia de esos gases que quedaron atrapados va a provocar la disminución de la cantidad de aire que ingrese? Sí, ¿no? Si queda gran cantidad de gases dentro, eso está impidiendo que ingrese mayor cantidad de mezcla fresca. Si el escape mejora, entonces va a quedar más espacio libre para que ingrese más aire fresco. Por eso también es importante que el proceso de escape sea muy eficiente, ¿no? ¿Está claro? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo taponeo el tubo de escape con un wipe, por ejemplo? Le pongo un wipe ahí al tubo de escape. ¿Qué creen que pase? El motor va a arrancar, pero va a arrancar deficientemente. ¿Y qué va a pasar después de unos minutos? Como los gases de escape no están saliendo, no pueden salir porque lo he taponeado con un wipe, el motor se va a apagar. ¿Está claro? Claro, nadie le va a poner a propósito un wipe, ¿no? Pero es para ilustrar eso, ¿no? Si yo obstruyo la salida de los gases, yo estoy limitando la cantidad de mezcla fresca que ingresa al motor. ¿Cómo evalúo la cantidad de gases residuales? Mediante estos parámetros. MR son las kilomoles de gases que quedan atrapados dentro del cilindro, en un cilindro, durante un proceso de escape. ¿Cuántos gases quedan retenidos, ¿no? Que no han sido evacuados en un cilindro después del proceso de escape? Pero, obviamente, si el motor es más grande, MR va a crecer. Si el motor es pequeño, también decrece. Por eso es preferible un parámetro adimensional, que se llama coeficiente de gases residuales. Gamma R es coeficiente de gases residuales. Es un coeficiente adimensional. Ya, MR sobre M1. Ya sabemos qué cosa es MR. ¿Qué cosa es M1? M1 es la cantidad de mezcla fresca que ingresa a un cilindro durante una admisión. Por lo tanto, nosotros deseamos, queremos, vamos a buscar que gamma R tenga el valor mínimo. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que gamma R tienda a 0. Pero ya sabemos que eso es prácticamente imposible. Siempre va a haber una pequeña cantidad de gases residuales. ¿Está bien? ¿Se entendió? 3. Calentamiento de la mezcla fresca por el contacto con las paredes del sistema de admisión. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se interpreta eso? Cuando el aire entra por el tubo de admisión, a medida que va ingresando por los diversos accesorios, principalmente cuando pasa por la válvula de admisión y cuando ingresa al cilindro, estos elementos no están a la temperatura del medio ambiente. Ni la válvula de admisión ni las paredes del cilindro están a la temperatura del medio ambiente. ¿Qué va a pasar entonces? Esa mezcla fresca se va a calentar. Va a sufrir el calentamiento
del contacto por convección. ¿No es cierto? Mientras más caliente estén estos elementos de admisión, más se va a calentar el aire. ¿No es cierto? Por eso que los fabricantes se esmeran que el colector de escape esté lo más lejos posible del colector de admisión. ¿Para qué? Para evitar que los gases de escape calienten al colector de admisión, ¿no? Nosotros no queremos que el aire se caliente, porque sabemos que el aire caliente es aire poco denso. El aire poco denso significa que tiene poca masa. Y si tiene poca masa, vamos a poder quemar menos combustible. Si el motor no puede quemar mucho combustible, su potencia baja. Ahora, el otro factor. El factor tiempo. No es cierto de que a medida que aumenta la velocidad del motor, el tiempo absoluto en milisegundos que dura el proceso de admisión y que dura el proceso de escape van a disminuir. ¿Saben ustedes cuánto demora el proceso de admisión para un motor de automóvil moderno? Menos de 1/100ª de segundo. Es decir, desde el momento en que se abre la válvula de admisión hasta el momento en que se cierra esta válvula, el tiempo transcurrido es menos de 1/100ª. Y a medida que el motor gire a mayor velocidad, me refiero al cigüeñal, ¿no? Si el cigüeñal del motor gira cada vez a más velocidad, entonces, ¿qué le pasa a ese tiempo absoluto? ¿No es lógico pensar que el tiempo que dura la admisión va a disminuir inversamente proporcional a la velocidad? El tiempo absoluto que dura la admisión va a disminuir inversamente proporcional a la velocidad del motor. A 6.000 RPM, esa duración es menos de 1/100ª de segundo. Y al escape le pasa exactamente igual. A medida que aumenta la velocidad, el tiempo absoluto para el proceso de escape, el tiempo disponible para el proceso de escape, disminuye inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, ¿qué cosa pasa? Para tratar de compensar eso, ¿qué debería ocurrir? Que a medida que aumenta la velocidad, la válvula de admisión debería abrirse un poco antes y debería cerrarse un poco después. Y lo mismo debería ocurrir con la válvula de escape. A medida que aumenta la velocidad, debería aumentar el avance, el adelanto de la apertura de la válvula de escape y debería postergarse el cierre de la válvula de escape para tratar de compensar, aunque sea parcialmente, ese menor tiempo disponible que tenemos cuando el motor trabaje a alta velocidad. A eso se le llama el factor de sincronización, ¿no? Para cada velocidad, los ángulos de apertura y cierre de válvulas deberían ser valores óptimos. ¿No? Agregando un poco al último punto. A medida que aumenta la velocidad, el traslapo debería ser mayor. A medida que aumenta la velocidad, el traslapo debería ser mayor. A medida que aumenta la velocidad, el ángulo de apertura de la válvula de admisión debe aumentar. Lo voy a apuntar acá para que no se olviden. ¿Ya? Voy a retroceder, aunque no hay mucho espacio, pero bueno. A medida que aumenta la velocidad, el ángulo de apertura de la válvula de admisión, el ángulo de apertura de la válvula de escape, debe aumentar. Debe aumentar. El ángulo de cierre de la válvula de admisión y el ángulo de cierre de la válvula de escape también deben aumentar. El traslapo debería aumentar a medida que la velocidad aumenta. N son las RPM del motor. Por supuesto, esto antes no se podía hacer.
Ahora en la actualidad, con la ayuda de los sensores electrónicos y con la gestión de la computadora y utilizando servomecanismos, recién más o menos se puede optimizar los ángulos de apertura y cierre de válvulas. Antes era literalmente imposible. Cuando digo antes, eso es hace 20 años atrás o 25 años atrás. Vean ustedes cómo los diversos accesorios del motor producen las llamadas pérdidas hidráulicas en admisión, pérdida de presión. A esa pérdida de presión lo vamos a simbolizar como delta de PA en bares o kilopascales o en la unidad de presión que ustedes escojan. ¿Ya? Entonces, esta pérdida de presión, ¿a qué se debe? A la presencia de los diferentes accesorios. Por ejemplo, el filtro. Por ejemplo, el venturi o difusor. Venturi o difusor. Por ejemplo, los codos. La válvula de mariposa. Esta de acá, ¿no? Esta es la mariposa. El shock también, ¿no? Aunque esté abierto, no importa, produce pérdidas. No lo he puesto, pero también le pueden agregar ahí. Y por último, las pérdidas en la válvula de admisión, la más importante de todas, las que se producen aquí, ¿no? Aquí se producen las pérdidas en la válvula de admisión. Estoy obviando las pérdidas primarias, las que se deducen por la ecuación de Darcy, ¿no? Ustedes saben que las pérdidas primarias se calculan con Darcy. La estoy subestimando, ¿no? La estoy despreciando. Vean ustedes, cuando la válvula de mariposa está completamente abierta, acá en este diagrama, ¿no? Presión versus longitud. Longitud del tubo de admisión, ¿no? Longitud desde que ingresa hasta la válvula de admisión. Esa es la longitud L. Esta es la longitud L. Desde el ingreso hasta la válvula de admisión. Vean ustedes cómo va bajando la presión, ¿no? De la presión atmosférica, el filtro produce una pequeña pérdida. El difusor produce también una pequeña pérdida. Cuando entra a la garganta, la presión baja, se forma vacío. Pero después parcialmente se recupera la presión, ¿no? En la zona divergente se recupera la presión. Nosotros queremos vacío solamente para succionar la gasolina, no para otra cosa, ¿no? Nosotros queremos vacío en la garganta solamente para succionar la gasolina. Después tiene que recuperarse la presión. Y esta pérdida es la pérdida en la válvula. Válvula de admisión. Las pérdidas en la mariposa, ¿cómo son? Despreciables, ¿no? Las pérdidas en la mariposa, despreciables, cuando la válvula está casi abierta. Otra cosa es cuando la válvula comienzo a cerrarla. Se siguen produciendo pérdidas en el filtro, se siguen produciendo pérdidas en el difusor, acá en el venturi, pequeñas, pero a las pérdidas de la válvula de admisión hay que sumarle las pérdidas en la mariposa. Entonces vean ustedes que estas pérdidas delta de PA' han crecido, ¿no? Con respecto a este delta de PA, a este de acá, ha crecido. ¿Por qué? Porque la mariposa está casi cerrada. Eso va a provocar una serie de inconvenientes en lo que resta del ciclo. Ya he mencionado, ¿no? Va a afectar a la chispa, va a afectar a la combustión. Eso va a afectar finalmente en la potencia del motor, en la eficiencia del mismo, en las emisiones contaminantes, ¿no? Cuando cerramos la mariposa, todo se empeora. Baja la potencia, sube el consumo y aumenta la contaminación.
Y para mala suerte, la mayor parte del tiempo los automóviles a gasolina trabajan en esas condiciones, con la mariposa casi cerrada. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Han preguntado muy poco. ¿Todos entendido? Ya saben ustedes, tan pronto como haya algo que no se entienda, me preguntan nomás. Lo peor que se puede hacer es no preguntar. Ahora, sí, Sí, profesor, correcto. ya muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos las pérdidas de presión? Vamos a tratar de usar las leyes que conocemos, las leyes aunque sean elementales. En eso consiste la ingeniería, ¿no? La habilidad de un ingeniero, de utilizar leyes aunque sean elementales, pero que nos sirvan como sustento para hacer algo. No hacerlo empíricamente, ¿no? La intuición, claro, vale, pero para un ingeniero sirve más apoyarse en leyes físicas, científicas. Eso nos facilita y nos asegura, es decir, confianza en lo que estamos calculando. Entonces, por ejemplo, para determinar la pérdida de presión, ¿qué cosa estamos utilizando? Escogemos el sistema de admisión. Dos zonas del sistema de admisión. Una zona frente al filtro de aire, la zona 00, la sección 00, donde apenas si se siente el efecto de la succión del motor. Ya acá la velocidad del aire es muy pequeñita porque estamos un poco lejos del filtro, pero ya comienza a succionarse el aire a muy baja velocidad. Y la otra sección que escogemos es al final del sistema. ¿Dónde es el final? Cerca del pistón. El pistón es el que se encarga de succionar al aire. El movimiento del pistón es el que se encarga de succionar al aire. ¿No es cierto? Entonces aplicamos la más sencilla de las leyes de la conservación de la energía para fluidos. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa fórmula? Es la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? La ecuación de Bernoulli, o Bernoulli, como quiera llamársele. Bernoulli, Bernoulli. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Bernoulli, en la zona cercana al filtro, donde apenas se siente la succión del aire. Bueno, podemos los elementos, ¿no? La energía de presión, P sub 0 sobre Rho sub 0, la energía cinética, velocidad al cuadrado sobre 2, y la energía potencial gravitacional. Potencial gravitacional. G por C0. C0, Z0, perdón, es la altura referencial. Ahora, en el otro extremo del sistema, dentro del cilindro, tenemos P sub A sobre Rho sub A. ¿Qué cosa es P sub A? P sub A vamos a considerarlo, de acuerdo a este esquema, ¿dónde? P sub A lo vamos a considerar por conveniencia en el punto muerto inferior, cuando el pistón se encuentre en el punto muerto inferior. Ya después lo corregimos, ¿no? Sabemos que la admisión no acaba en el punto A, acaba en el punto 4, pero por conveniencia lo vamos a considerar que es el punto A. Después ya lo corregimos a partir de coeficientes empíricos. Lo que nos salga lo corregimos con coeficientes empíricos. La energía cinética en esta sección AA, cerca del pistón. Esta es la energía cinética. La energía potencial gravitacional es esta de acá. Y consideramos las pérdidas de energía en los diferentes accesorios, donde cada uno de estos coeficientes sí corresponde a estos accesorios. Por ejemplo, el primero es el más importante de todos,
es en la válvula de admisión, sí de admisión. El otro es sí del filtro. El otro es el sí de la válvula de mariposa, o el sí de los codos, etc. Vamos a simplificar esta ecuación. Por más sencilla que sea, para poder utilizarla, la vamos a simplificar. ¿Qué cosa podemos simplificar? Por ejemplo, al inicio podemos despreciar la energía cinética del aire. Aquí en la sección 00. Podemos despreciarlo. Podemos considerar que las energías gravitacionales, como no hay grandes diferencias de altura, las podemos simplificar. Simplificamos, vamos. Podemos considerar que la densidad del aire dentro del cilindro, como estamos considerando un flujo, un fluido casi incompresible, vamos a considerar que ρ sub A aproximadamente es ρ sub 0. Vamos a despreciar las pérdidas hidráulicas que producen la mayor parte de accesorios, menos las pérdidas que produce la válvula de admisión, esta válvula, esto es las pérdidas en la válvula, y si la mariposa está casi cerrada, si es que estuviese así, ahí vamos a considerarla. Si la mariposa está abierta, entonces el sí de la mariposa lo vamos a despreciar. Pero si está casi cerrada, no. ¿Ya? Entonces, simplificando, la ecuación de Bernoulli queda así. Ahora, a la diferencia entre P sub 0 y P sub A, le vamos a llamar pérdida hidráulica o pérdida de presión. Rho sub 0 es la densidad del aire. Este coeficiente es el coeficiente de pérdida en la válvula de admisión. La velocidad del fluido a través de la válvula. Y estoy utilizando un coeficiente beta. ¿Qué cosa es beta? Beta le vamos a llamar coeficiente de amortiguamiento. Coeficiente de amortiguamiento. El aire se amortigua cuando entra, ¿no? Cuando entra al cilindro. Y por definición lo vamos a definir así. La velocidad del aire en esta zona, acá es B sub A, y cuando pasa a través de estas holguras, es la velocidad de admisión. Obviamente, porque la sección de paso del pistón es mucho más grande que la sección de paso de la válvula, entonces este cociente va a ser mucho menor que 1, ¿no? La velocidad del fluido cerca del pistón es mucho menor que a través de la válvula. Por eso que es menor, mucho menor que 1. A esto, algunos autores, ¿no? Algunos profesores de la facultad, le llaman coeficiente sumatorio. Para que no haya discrepancia con ellos, lo vamos a seguir llamando así, ¿no? Es una sumatoria de coeficientes. Ellos le llaman coeficiente sumatorio. Ese coeficiente sumatorio principalmente depende de las pérdidas que producen los accesorios. Si los accesorios producen más pérdidas, ese coeficiente va a aumentar, el sí, y toda la suma también, ¿no? Por ejemplo, si yo modifico el sistema de admisión y le pongo más codos de lo que tiene originalmente, ¿no creen ustedes que este coeficiente sumatorio va a crecer? Sí, ¿no? ¿Qué pasa si el filtro, el vehículo lo hago transitar en una zona polvorienta y no cambio el filtro en mucho tiempo? ¿No creen que el filtro se va a llenar de polvo?
¿Y qué le va a pasar al coeficiente del filtro? A este de acá. ¿No es cierto que va a comenzar a aumentar? Entonces, cada vez va a ingresar menos aire. Y la cantidad de combustible no va a bajar con la misma rapidez. Entonces, a medida que ocurra eso, la mezcla se va a ir enriqueciendo. El ensuciamiento del filtro, la obstrucción del filtro de aire, provoca que cada vez más el motor trabaje con mezcla cada vez más rica. Una mezcla rica es sinónimo ¿de qué? De desperdicio de combustible, de baja eficiencia y además de alta contaminación. Eso es lo que provoca el filtro sucio. Ya. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió? Ya. Bueno, ahora, el problema es que en esta ecuación de Bernoulli hay algunas restricciones para su uso. No es que siempre lo podemos utilizar. Tienen que cumplirse algunas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que el flujo sea ideal, aproximadamente ideal. ¿Qué significa un fluido ideal? Sin viscosidad ni rozamiento. Sin viscosidad ni rozamiento, ni fluido ni con las paredes, o muy poco. Eso solamente lo podemos aceptar porque el fluido es aire. ¿No es cierto? Y que no se mueve a muy alta velocidad. Salvo en la válvula, salvo aquí. Pero en el resto del sistema, casi sin rozamiento. Segunda condición, que el fluido sea incompresible. Ya saben ustedes que los fluidos incompresibles son básicamente los líquidos, pero no los gases. En este caso particular lo vamos a considerar como casi incompresible porque las diferencias de presión en el tubo de admisión no son muy altas. El aire sí sufre compresión cuando esté dentro del cilindro, ¿no? Pero en el tubo de admisión casi se comporta como un fluido incompresible. Casi como fluido incompresible. Y la tercera condición es la más difícil de satisfacer. ¿Cuál es? Que el régimen sea estacionario. El régimen del flujo sea estacionario. Es decir, el régimen de un FES, de flujo estable, estado estable, que ustedes han visto en termodinámica. Y lo que ocurre en el sistema de admisión está muy lejos de ser estacionario. En todo momento, tan pronto como la válvula de admisión se abre, las presiones y temperaturas y densidades cambian en función del tiempo. Presión, temperatura y densidad son funciones del tiempo. No, no es que no cambian, sí cambian. Y cambian a cada momento. ¿Qué cosa ocurre? De que nosotros vamos, para poder satisfacer esta condición, vamos a considerar una velocidad de flujo promedio. Promedio en el tiempo. Una velocidad promediada en el tiempo. Es la única forma de poder cumplir con esta restricción. Perdón. ¿Está bien? Ya. Entonces, si consideramos que la densidad es aproximadamente constante y consideramos una velocidad promedio del flujo a través de la válvula, una velocidad promedio del flujo a través de la válvula, aquí. El área de paso también tendríamos que utilizar el área de paso promedio. Es decir, la válvula se mueve desde cero, cuando está cerrada es cero, ¿no? Y cuando está completamente abierta ha bajado la mayor cantidad.
Entonces, a eso le hemos llamado H de la válvula de admisión. Desde cero, cambia desde cero hasta una altura máxima. A esa altura máxima se le llama levantamiento o alzada. Entonces tendríamos que considerar nosotros una alzada media para que el área de paso sea media también, promedio. Y esto lo igualo a qué? Acá es lo que estoy aplicando en la ecuación de continuidad. ¿Dónde aplico la segunda sección? Como dijimos en la diapositiva anterior, cerca del pistón. Cerca del pistón, la velocidad del flujo de aire aproximadamente la velocidad del pistón. Considero la velocidad media del pistón. Y el área es el área del pistón. ¿Cuánto es el área del pistón? Esto responde a una fórmula elemental, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Y cuánto vale la velocidad media del pistón? En promedio, la velocidad del pistón, la velocidad varía del pistón, ¿no es cierto? Cerca de los puntos muertos es 0. En los puntos muertos, mejor dicho, es 0. En ambos puntos muertos. Y cerca de la mitad de la carrera se hace máxima. ¿Cómo calculamos la velocidad promedio? Esta velocidad promedio del pistón lo calculamos con la fórmula que conocemos. Un delta de X, un cierto recorrido, en cuánto tiempo lo hace. Por conveniencia, yo escojo lo que a mí me conviene escoger. ¿Cuánto es el recorrido? Escojo 2 movimientos del pistón, 2 carreras, de subida y de bajada. ¿Cuánto recorre el pistón en una subida y en una bajada? Como sumatoria. ¿No es cierto que 2S, 2 carreras? ¿Y cuánto tiempo le toma al pistón recorrer una subida y una bajada? Si yo considero que la velocidad de rotación del motor es n revoluciones por minuto, si yo lo quisiera tener en revoluciones por segundo, ¿qué cosa hago? ¿No es cierto que lo divido entre 60 revoluciones por segundo? Y si yo tomo la inversa de esto, ¿qué cosa me da? Si tomo la inversa. ¿No es cierto que si es revoluciones por segundo, significaría cuántos segundos demora una revolución? ¿No es cierto? Una vuelta. ¿Cuántos segundos demora una vuelta? Esto es lo que es esto. Entonces yo divido 2S entre 60 sobre n. Y finalmente, ¿cuánto me da esto? ¿No es cierto que me da que la velocidad media del pistón es igual a S por n sobre 30 metros por segundo? Esta fórmula es muy importante que la recuerden siempre, de aquí en adelante. La velocidad media del pistón es S por n sobre 30. Y es una fórmula que se deduce muy fácilmente, de forma elemental. ¿Se entendió, por favor? Entonces, yo conozco cuánto vale la velocidad media, yo sé cuánto vale el área del pistón. Después, la velocidad del flujo promedio, ¿de dónde lo obtengo? Lo obtengo de la ecuación de Bernoulli. Lo que es difícil es saber cuánto vale el área promedio. ¿Cuánto vale el área promedio? Ese es lo difícil.
porque eso depende de la forma de la leva, de la geometría de la leva. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo despejar cuánto vale esta velocidad media del flujo a través de la válvula. La velocidad media del flujo a través de la válvula, esta de acá. De esta ecuación de continuidad obtengo esta relación. En esta relación yo conozco la velocidad media del pistón, conozco el área del pistón, pero desconozco esta área media de la válvula. Esta la desconozco. ¿Qué cosa hago? Vean ustedes, hago una aproximación matemática. Una aproximación. ¿Cuál es esa aproximación? ¿Qué cosa es lo que estoy graficando aquí, arriba? Quiero que me ayuden, por favor. ¿Qué cosas creen ustedes que estoy graficando? Todo en función de phi. ¿Cómo cambia el área instantánea en función de phi? El área va a comenzar a abrirse cuando la válvula se levanta. Y el área se vuelve cero cuando la válvula se cierra. La válvula se abre antes del punto muerto superior, antes de cero, y se cierra después del punto muerto inferior. ¿No es cierto? Después de los 180 grados, aquí recién se cierra. El área máxima se produce aquí, pasada la mitad de la carrera, más de 90 grados. Pasada la mitad de la carrera se produce el área máxima. Y esta área es el área promedio. Este valor es el área promedio. ¿Qué cosa he dibujado abajo? Abajo he dibujado cómo cambia la velocidad del pistón en función de phi. En los puntos muertos, la velocidad es cero. En el punto muerto superior, cero. En el punto muerto inferior, cero. ¿Y la velocidad máxima dónde se alcanza? Más o menos a los 74 o 75 grados. Después del punto muerto superior. ¿No es cierto? Cuando la biela y la manivela, esta es la biela, L, y la manivela es R, cuando la biela L y la manivela R hacen un ángulo recto, más o menos, aproximadamente. Eso ocurre cuando el cigüeñal ha girado de 74 a 75 grados, aproximadamente. No es a los 90 grados, por si acaso. Muchos alumnos creen que es a los 90 grados. No es eso. Es antes. ¿Ya? Entonces vean ustedes que acá también puedo calcular la velocidad promedio del pistón, el que vale S por N sobre 30. S por N sobre 30. Velocidad promedio es esta. A pesar que las dos curvas no tienen tendencias iguales. La primera es una curva sinusoidal. La de arriba es una curva sinusoidal. La curva de abajo es una curva parabólica. No son iguales. Sin embargo, hay cierta relación entre los valores máximo y promedio. La velocidad máxima es esta, que está acá en el denominador, y esta es la velocidad promedio. Esta relación aproximadamente es igual a la relación que existe entre el área promedio de la válvula y el área máxima. Aproximadamente, no es exacto esto, ¿no? Por eso pongo aproximado. Y entonces, si yo considero que esta aproximación es cierta, lo aplico acá, en la ecuación anterior, en esta ecuación amarilla. La aplico ahí. Y si yo aplico esa relación en la ecuación amarilla, si aplico esto acá, se convierte en esto. En esta otra fórmula, ¿qué cosas son estos términos? BP máximo es la velocidad máxima del pistón.
¿Dónde ocurre eso? Cuando el pistón ha recorrido entre 74 y 75 grados, el cigüeñal mejor dicho, ¿no? Después del punto muerto superior. Ahí la velocidad se hace máxima, cuando la biela y la manivela hacen 90 grados aproximadamente. El área del pistón, ya la sé cuánto vale, eso es elemental. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el área máxima de paso de la válvula es cuando el levantamiento HA, el levantamiento o alzada HA de la válvula haya bajado por completo hasta su tope. ¿No es cierto? Ese tope depende de la geometría de la leva. Esta área, vean ustedes, es más o menos, es todo el perímetro por donde pasa el aire, ¿no? Acá arriba. ¿Qué figura sería eso? ¿Qué figura sería por donde entra el aire al cilindro? Imaginariamente, ¿qué figura sería? ¿Qué cuerpo geométrico sería? Yo lo voy a interpretar. Es decir, el aire pasa a través del área lateral de un cono truncado invertido. Imaginario, ¿no? Esa área corresponde al área lateral de un cono truncado invertido. ¿Cierto o no? Ese cono es imaginario. Es cuando la válvula se abre por completo. Es esto, ¿no? Este es el cono truncado invertido. El área lateral. El aire pasa por esta área lateral. Entra al cilindro por el área lateral. Pero esa área lateral es un poco difícil de calcularlo, ¿no? Geométricamente es un poquito complicado. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Hacemos una aproximación. ¿En qué consiste esa aproximación? Considero que el área por donde entra el aire es el área lateral de un cilindro imaginario. ¿Y ese cilindro imaginario qué dimensiones tiene? Como diámetro, tiene el diámetro de la válvula. Y como levantamiento, tenemos el levantamiento máximo de la válvula. Levantamiento máximo de la válvula. ¿Y cuánto vale el área lateral entonces? Sería pi por el diámetro de la válvula por el levantamiento máximo. Si el levantamiento máximo, entonces el área de paso también será máxima. ¿No es cierto? Si el levantamiento es máximo, cuando la válvula ha llegado a su tope, entonces el área de paso será máxima. Y estadísticamente, esto es una relación estadística, el levantamiento máximo más o menos es la cuarta parte del diámetro de la válvula. Eso varía de modelo en modelo, de fabricante en fabricante. Pero como un promedio estadístico, se puede decir que está alrededor de la cuarta parte del diámetro de la válvula. Y entonces el área de paso responderá a esta fórmula. Ya tendríamos entonces el valor que nos faltaba aquí, ¿no? Esto nos faltaba, el área de paso de la válvula. Y lo acabamos de calcular. Es pi por el diámetro de la válvula al cuadrado sobre 4. Ahora, vamos a ver qué hora es. ¿Cuánto es la velocidad máxima? ¿Qué cosa hemos dicho de la velocidad máxima del pistón? ¿Qué cosa es lo que he dicho? Que más o menos se cumple cuando la biela y la manivela, cuando está descendiendo el pistón, durante el proceso de admisión el pistón desciende, ¿no? Entonces se cumple más o menos cuando la biela y la manivela hacen 90 grados. En esas condiciones, vean ustedes, se forma este triángulo de velocidades. Esta es la velocidad del pistón, la velocidad de descenso del pistón, velocidad instantánea, es esa de ahí.
velocidad máxima. Esta es la velocidad de la biela. Este ángulo es phi, el ángulo que hace la manivela con el eje del cilindro, phi. Y entonces yo podría poner que la velocidad máxima del pistón, esta, sería igual a la velocidad de la biela entre el seno de phi. Pero la velocidad de la biela, como es tangente al radio, en ese momento, en ese instante, es tangente al radio de la manivela. Si es en ese instante tangente, ¿no es cierto que la velocidad de la biela sería esto? ¿Qué cosa es omega? Omega es la velocidad angular del cigüeñal en radianes por segundo. Velocidad angular. R es el radio de la manivela. R. Y entonces, el seno de phi, ¿cuánto vale? El seno de phi valdría cateto opuesto, L, entre la hipotenusa. Cateto opuesto, entre la hipotenusa. Pero al inicio de la clase dijimos que la relación R sobre L se le llamaba lambda. No tiene un nombre específico, solamente lambda, relación R sobre L. En los motores automotrices rápidos, no en los lentos, no en estacionarios, sino automotrices, esta relación lambda está entre 0,25 y 0,30. Para motores lentos, esa relación lambda es menor, de 0,11 a 0,20. Entonces vamos a escoger la mitad del rango acá, 0,28. Pero antes de escoger la mitad, ¿qué cosa hago acá? Reagrupo términos. Yo reagrupo términos. Y los reagrupo de esta forma. Y vean ustedes, ¿qué cosa es lo que está en la elipse verde? 2R, 2 veces el radio de la manivela, es igual a la carrera del pistón. 2R es la carrera del pistón, S. Entonces sería S por N sobre 30. Pero eso yo acabo de deducir que es la velocidad media del pistón. Y este término es un término numérico. Lo que está dentro de la elipse roja es un término numérico. Si yo escojo lambda 0,28, la mitad del rango, me sale 1,63. Si yo hubiera escogido 0,25, me hubiera salido 1,62. Y si hubiera escogido el extremo del rango, 0,30, me hubiera salido 1,64. Entonces, 1,63 está bien, un valor promedio. ¿No es cierto? No cometo error si considero el promedio. Con la velocidad máxima del pistón, generalmente lo puedo calcular así. 63% mayor que la velocidad media. 63% mayor que la velocidad media. Esta es la velocidad media. Si yo reemplazo la velocidad máxima en esta fórmula, acá, si yo reemplazo la velocidad máxima, no me toca bien, acá. Esto sí es 1,63, la velocidad promedio del pistón. Y reemplazo el área del pistón entonces resulta esto de acá, ¿no? Área del pistón y esta es la velocidad máxima. Entonces vean ustedes que me sale que la velocidad promedio del aire a través de la válvula, la velocidad promedio del aire a través de la válvula, es proporcional a la velocidad del motor. ¿Es lógico que así sea? Si el motor gira más rápido, ¿el aire entra más rápido también? Suena lógico, ¿no?
Si el cigüeñal gira más rápido, el pistón se va a mover más rápido y va a succionar más aire y más rápido. Entonces es lógico que sea proporcional a N. Y vean ustedes, es inversamente proporcional al área de paso de la válvula. Si yo hago de alguna forma que el área de paso crezca, estoy permitiendo que ingrese más aire. También es lógico entonces que la velocidad promedio del aire sea directamente proporcional a N e inversamente proporcional al área de paso. Esta constante A1, ¿cuánto vale? Si nosotros deducimos de acá, de esta fórmula de acá, el área, la constante A1 vale esto. Es función de la cilindrada unitaria. Función de la cilindrada unitaria. Si yo reemplazo todos estos términos, la ecuación original de Bernoulli se convierte en esta. Y esta fórmula la vamos a interpretar en la próxima clase. Es muy útil y muy importante. Esta fórmula para calcular las pérdidas hidráulicas es muy útil y muy importante para saber de qué parámetros depende principalmente la cantidad de aire que ingresa al motor. Dijimos en algún momento que las pérdidas hidráulicas de presión eran el factor preponderante, siempre, el que más importa. Si por algún motivo las pérdidas aumentan, la cantidad de aire que ingresa al motor va a disminuir. Y eso no queremos que ocurra. Pero eso lo voy a terminar de explicar en la próxima clase. ¿Ya, jóvenes? Vengan leyendo, por favor, algo del capítulo del sistema de admisión. Ya siempre es bueno, no solamente en motores, sino en cualquier curso, que vengan leyendo, aunque sea un poco, de lo que se va a ver en la clase. Para que puedan preguntar, para que le saquen el mayor provecho posible a la clase. Ya, jóvenes, entonces con eso me despido. Ya, hasta luego, que se mantengan bien de salud. Sí, profesor, hasta luego. Hasta Gracias. luego, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.